Bueno, en nombre de la Fundación Vida Sin Violencia, una servidora Yanira Fonder, su presidenta, y de todas mis compañeras, le damos la más cordial de la bienvenida a este espacio de nuestra entidad. Somos promotoras de paz y siempre buscamos brindar herramientas para que la ciudadanía pueda dirimir sus conflictos siempre por la vía pacífica, porque merecemos vivir con mucha paz, con mucha armonía. Y hoy tenemos un tema interesantísimo con un invitado muy especial, que es el licenciado Víctor Martínez Escoto. Nos va a tratar sobre el estrés y el manejo de las emociones. De las estadísticas, puedo decir a grandes rasgos que en nuestro país 121.973 personas han dado positivo con este COVID, con este coronavirus que nos ha cambiado la vida. Actualmente, 20.498 siguen activos con el virus. De una u otra manera nos ha generado estrés a todos y a todas. Porque tememos contagiarnos del virus, tenemos algún familiar enfermo del virus, o hemos perdido un ser querido con este virus. Hay muchas situaciones de desempleo en nuestro país. También hay mucho estrés, tanto en la población infantil, virtuales, los papás y las mamás, con todas las situaciones de conflicto que dicen los especialistas en la conducta que han aumentado dentro del hogar. Y también el profesorado tiene mucho estrés con la invitación que está recibiendo para poder dar sus clases virtuales y continuar con la educación. Sabemos que el estrés es un sentimiento de tensión física y emocional que puede causarnos daños en la salud. Por eso nos honra con su presencia el licenciado Víctor Martínez Escoto, que tiene una amplia hoja de vida y es sintetizado de la siguiente manera, que para ganar tiempo voy a dar lectura. Es licenciado de Psicología Clínica, egresado de la UNFU, y también es orientador escolar con varias maestrías y posgrados, tanto en psicología como en educación. Excúsenme que estoy hablando y admitiendo personas. En el año 1974, el licenciado Víctor Martínez Escoto fundó el Centro Especializado de Enseñanza y luego el Centro El Buen Pastor, que dirigió durante 35 años. Se ordenó de diácono en el año 1985 y pasó a ser capellán del Ejército Dominicano. Ha prestado sus servicios como psicólogo orientador a varias congregaciones religiosas y sacerdotes. Dirige actualmente el Centro de Psicología Familiar, del cual es propietario, con un grupo de psicólogas y educadoras dedicados a dar asistencia a todos los miembros de la familia. Imparte innumerables conferencias y talleres en diversas parroquias, colegios, grupos de parejas, de oración y juveniles. Fundó el programa Ayúdame a Salvar una Vida, en asistencia a personas de escasos recursos. Desde hace 7 años, él envía cada día un mensaje de amor a miles de personas en diferentes países. Actualmente, él creó la Fundación Vidas en Desarrollo para continuar su obra de orientación y asistencia a las familias. Sin más preámbulo, porque el tema es muy oportuno y sabemos que todas y todos quieren tener herramientas para poder manejarlo, les dejo con el licenciado Víctor Martínez Escoto, agradeciéndole que al final de su conferencia puedan escribir su preguntita vía chat y él estará respondiendo. También les recuerdo que este espacio está siendo grabado y que estará en nuestro canal de YouTube, Fundación Vida Sin Violencia RD, para que puedan volver a
a escuchar. ¿Queda de usted? Muchas gracias, Yanira Fonder, muchas gracias por esa presentación. Bien, pues vamos a trabajar un poquito, a reflexionar esta noche acerca del estrés y la ansiedad que tanto ha golpeado, ¿verdad? Me están entrando aquí a mí las personas por admitir también. Vamos a ver cómo yo lo... Ok. Que tanto nos ha golpeado en este año 2020, yo diría. Hablar de estrés es hablar de ansiedad, pues todas las emociones que están entrelazadas a esta condición se generan como consecuencia de un estado intenso de ansiedad provocado por el estrés. Es por esto por lo que nos vamos a referir al estrés, a la ansiedad y a cualquier otro trastorno que pueda desencadenarse como consecuencia de los mismos, ¿verdad? De este estrés, de esta ansiedad. ¿Qué es lo que está pasando con la ansiedad? Muchas personas están sufriendo de ansiedad, incluso les dan ataques de ansiedad. Dicen sentirse nerviosas, estresadas, muchas veces sin saber las razones. Esto puede ser muy peligroso, pues podría generar serios trastornos emocionales y mentales, así como afectar la salud física. Esta reflexión de esta noche realmente ha sido confeccionada para enseñarles a ustedes a controlar esas emociones que le generan la ansiedad y por tanto erradicarlas. ¿Cuáles son esas señales de que estamos sufriendo de ansiedad? Primero, las personas que sufren un trastorno de ansiedad tienen preocupaciones intensas, se preocupan más de la cuenta, están siempre preocupadas de una forma muy intensa. Luego sienten miedo excesivo diariamente, sienten miedo por todo, no solamente ahora que nos encontramos en medio, ¿verdad?, de esta pandemia, que tengo miedo a enfermarme, sino que son personas que sienten temor a todo, a la enfermedad, a la toma de decisiones, a lo que está por venir, a la vida, un miedo que tú te das cuenta que está fuera de lugar. También se le presentan dificultades en su vida diaria. Es el tipo de persona que dice, me levanté con el pie izquierdo, todo me está saliendo mal, tengo una racha de mala suerte. O sea, ¿por qué? Porque son tantas las dificultades que se le presentan en la vida diaria que, ¿verdad?, eso les va creando esa situación de ansiedad y se van encerrando en un círculo donde todas esas dificultades le intensifican más la ansiedad y la ansiedad lo hace ver todo de color negro, de color oscuro, de una manera pesimista y le va a afectar mucho. Esto también afecta en el rendimiento, por ejemplo, de tu trabajo, de tus labores y también en las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque tú te pones de mal humor, tú no quieres salir, tú no quieres coger el teléfono, no quieres que te llamen, si te invitan a algo, tú dices, no, yo no estoy por estar con gente. O sea, te va poniendo que tu carácter, ¿verdad?, se va poniendo como un poquito agrio y entonces tú empiezas a cortar todo tipo de contacto con las personas y afecta lógicamente tus relaciones. Ahora, ¿cuándo puede resultar peligroso? La ansiedad es un componente básico de la condición humana, experimentado universalmente, pero a veces genera angustia y otras reacciones adversas. Entonces, se convierte en patológica y es necesario recurrir a tratamiento psicológico para poder combatir la ansiedad y superarla con éxito, porque es normal que todos en un momento determinado sintamos un poco de ansiedad, por ejemplo, el mismo estrés que normal, sentimos un estrés normal, natural, frente a determinadas situaciones que incluso eso nos ayuda a arrancar, nos ayuda a enfrentar, nos ayuda a dinamizarnos, pero llega un momento que cuando ya esta ansiedad, estos niveles de estrés se ponen en extremos muy recurrentes, muy profundos, se nos puede convertir ya en una situación patológica que hay que atender. Porque no siempre tiene que ser negativa. Sus causas y síntomas son una reacción emocional natural ante estímulos o situaciones en las que percibimos que algo amenaza nuestra integridad. Cualquier situación que pueda amenazar nuestra integridad, pues es normal que nos cause cierto nivel de reacción emocional de ansiedad. Por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, si yo tengo una ventana insegura en mi casa y me preocupa, eso me está creando una amenaza a mi integridad
y entonces tener esa ventana así, pues me va a llevar a sentir un poco de ansiedad, de angustia, porque no me siento seguro. Como mecanismo de vigilancia del organismo, nos ayuda a percibir posibles peligros y por tanto desempeña un papel hasta protector para nosotros. Tanto es así que si no existiera este mecanismo de protección, difícilmente nos hubiéramos desarrollado como especie. Entonces, esa ansiedad, ese estrés, esa situación, pues puede operar para bien de nosotros cuando nosotros lo utilizamos como un mecanismo, yo diría, de vigilancia, de alerta para tomar medidas a nuestro favor. Este mecanismo actúa generando una serie de cambios en nuestro organismo que nos ayudan a gestionar las situaciones en las que existen peligros. Pero existen muchos casos en que la ansiedad hace presencia en nuestras vidas y no tiene esa función adaptativa de la que estábamos hablando. Todo lo contrario, se convierte en una ansiedad patológica que actúa como un mecanismo defectuoso que se activa en situaciones en las que no existen peligros reales. Entonces, ya estamos viendo donde no hay. No existen tales peligros, pero nosotros estamos viendo peligros hasta donde no hay. Ya ahí entramos en una situación ya patológica. Es en estos casos donde encontramos realmente trastornos de ansiedad. Por ejemplo, en estos tiempos de crisis que estamos viviendo y que nos han afectado a todos, porque yo estoy seguro que todos los que me están escuchando, un día de marzo para acá, creyeron que tenían el COVID. Se sintieron afiebrados, se sintieron con dolores en el cuerpo a medianoche, se asustaron. Todo el mundo pasó por un momentico en que creyó que estaba contaminado. Entonces, generalmente la ansiedad se crea luego de haber estado involucrado en una situación de pánico importante como la que estamos viviendo, dejando secuelas en el cuerpo y en la mente de la persona. Entonces nos quedamos marcados, nos quedamos un poquito, yo diría hasta como medio paranoicos, ponemos la mano aquí, de una vez nos recordamos que pusimos la mano en el estante en la farmacia, de una vez nos vamos quedando, ¿verdad? Afectados. Nuestro cuerpo reacciona a esa ansiedad, al estrés, y en ocasiones se resiste, afectando seriamente nuestra salud. Y vamos a ver algunos ejemplos de cuando estas situaciones afectan nuestra salud. Por ejemplo, nos afecta la garganta, que la voz se vuelve ronca, es una reacción inmediata a situaciones de estrés. Cuando tienes ansiedad, los fluidos se desvían hacia zonas fundamentales del cuerpo y esto provoca espasmo en los músculos de la garganta. Esto produce tensión, rigidez, que resecan la garganta y hasta te dificultan el hecho de tragar. Entonces, fíjate cómo una situación de estrés, de ansiedad, te está afectando tu garganta. Pero también hay reacciones del hígado. Cuando el cuerpo pasa por épocas de estrés y ansiedad, el sistema suprarrenal produce una cantidad excesiva de la hormona del estrés llamada cortisol. Al generarse dicha hormona, el hígado produce más glucosa, el azúcar energético de la sangre que se ocupa de las reacciones naturales de nuestro cuerpo. Para la mayoría de personas, esta cantidad extra de azúcar en la sangre puede reabsorberse sin mayor problema. En cambio, para los que tienen riesgo de sufrir diabetes, este azúcar adicional nos puede provocar serios problemas de salud. Pero el estrés, la ansiedad, esos estados nos pueden traer reacciones cutáneas. Ese sudor frío, enrojecimiento de las mejillas, consecuencia de un cambio en el flujo sanguíneo, son respuestas inmediatas del cuerpo ante una situación de estrés. Cuando experimentamos ansiedad, el sistema nervioso simpático envía más sangre a los músculos y esto entonces nos puede acelerar el envejecimiento de la piel. Entre otras reacciones también se incluyen la transpiración y hasta un aumento de la histamina que puede dar lugar a inflamaciones. Entonces, sufrimos con inflamaciones, nos duelen las coyunturas y todo esto nos lo puede causar el estrés. También la actividad del vaso. La ansiedad no solo afecta a órganos tan obvios como el cerebro o el corazón, sino también el vaso e incluso a las células sanguíneas, con el fin de distribuir más oxígeno en el cuerpo. Ante una situación de estrés, el vaso libera glóbulos rojos y blancos adicionales. Entonces,
El flujo sanguíneo también se incrementa entre un 300 y 400% durante este proceso para preparar al resto del cuerpo frente a las necesidades añadidas. También el estrés nos puede afectar la tensión en los músculos. Cuando empieza a sentir la ansiedad, el cuerpo se tensa de forma natural, creando presión en los grupos musculares más amplios. Entonces, el estrés y la ansiedad crónico suelen exacerbar esa tensión que puede dar lugar a dolores de cabeza. Tú no sabes, un dolor de cabeza, rigidez en los hombros, dolor en el cuello, incluso fuertes migrañas, te duele, no sé, la espalda baja, un dolor de espalda que no se te quita, las piernas. Todas estas tensiones musculares vienen realmente causadas por estos niveles de estrés. El corazón, las personas que padecen ansiedad y estrés crónico tienen más riesgo de sufrir problemas cardiovasculares debido al aumento constante del ritmo cardíaco, a la elevada presión sanguínea y a la sobreproducción de cortisol. El estrés a largo plazo también está relacionado con la hipertensión, la arritmia, los derrames y los ataques al corazón. O sea, que tenemos que cuidarnos, ¿verdad?, de los niveles de estrés, porque fíjense cómo nos puede afectar cualquier parte del organismo. Los pulmones, hay estudios que han demostrado el vínculo entre la ansiedad y el asma. Las personas que padecen asma también tienen más probabilidades de experimentar ataques de pánicos. Entonces, hay una correlación en pulmones y estrés. Pero, de la misma manera, la exposición al estrés puede causar estragos en el sistema inmunitario, debilitando sus funciones. Algunos estudios han descubierto que cuando se está estresado también se tiene más posibilidades de acatarrarse y si es más susceptible a las infecciones, a la inflamación. ¿Qué pasa? Que te bajan las defensas. Cuando te bajan las defensas, te atacan los virus. Entonces, te ataca, tú estás más sensible a que cualquier virus te pueda atacar. Por esos niveles de estrés que te han bajado, ¿verdad?, el sistema inmunitario. Pero de la misma manera, puede haber una especie de descomposición celular en tu organismo y empieza a producirse una situación de cáncer, por ejemplo, de cualquier situación que te puede afectar significativamente tu organismo por tú tener por el suelo tu sistema inmunitario y no cuidarlo. Hay que hacer una campaña radical y tajante contra el estrés. El estrés por todas las vías acaba con el ser humano y vivimos más que estresados en estos tiempos. En el estómago, por ejemplo, que ahí muchos se van a identificar, el estrés crónico y extremo también puede tener efectos a largo plazo en los intestinos, en la absorción de los nutrientes, lo que puede provocar ardores, hinchazón, diarrea y a veces incluso la pérdida de control de los esfínteres. A largo plazo también pueden alterar el metabolismo, lo cual puede derivar en sobrepeso e incluso obesidad. La liberación constante de cortisol en el flujo sanguíneo puede reducir la sensibilidad a la insulina. El cerebro, la reacción más común ante la ansiedad es la respuesta psicológica a dicha condición. Afecta a determinadas áreas del cerebro que influyen en la memoria a largo y corto plazo. A mí se me está olvidando todo. ¿Y qué es lo que me está pasando? ¿Y dónde puse la llave? Dios mío, pero yo estoy que ni sé dónde pongo las cosas. Todo eso es el estrés que te está atacando. Y en la elaboración de sustancias químicas, lo que puede dar lugar a un desequilibrio en tu persona. Además, el estrés crónico puede activar de forma constante el sistema nervioso, que a su vez puede afectar a otros sistemas del cuerpo, generando reacciones físicas como la fatiga, el desgaste, entre otras. Tengo una fatiga, yo estoy como cansado, estoy claro, los niveles de estrés que tú has estado sometido te tumban, te tienen cansado, tú estás agotado. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero también a nivel cognitivo y emocional. Por ejemplo, muy estresado, nos ponemos nerviosos, nos angustiamos, tenemos pensamientos catastróficos o negativos. Óyeme, el mundo se está acabando, no sabemos qué va a parar, este año esto ha sido un desastre, el año que viene, ya hay gente que está diciendo, duro es el 21, ese es el que viene malo. Entonces, la gente empieza a envolverse en esa aureola, en esa
bola, ¿verdad? Que va creciendo como una bola de nieve, de negatividad, de pesimismo, va contaminando a los demás. Y si todos a una nos ponemos pesimistas y negativos, vamos a hundir a nuestro país, nos vamos a hundir a nosotros mismos, vamos a hundir el mundo. Entonces, hay que romper con esa negatividad que nos está creando esos niveles de estrés. Sí, hemos tenido una pandemia, bueno, pero la pandemia ha sido muy negativa, pero ha tenido sus cosas positivas. Yo siempre he dicho que todo esto ha sucedido porque todos tenemos que morir. Ustedes lo sabían, tenemos que morir al hombre viejo y renacer al hombre nuevo. Esa es la lección que nos estamos llevando. Hay que entender que nosotros tenemos que reivindicarnos, tenemos que dar cambios profundos en nosotros. Los seres humanos tenemos que empezar a actuar diferente a como estábamos actuando un año atrás. Entonces, eso es importante. Pero hay que cambiar la forma de pensar, las ideas obsesivas, las dificultades para concentrarse o para mantener la mente en blanco. Es algo que el estrés, óyeme, afecta grandemente. Los olvidos y las distracciones frecuentes, como dije hace un rato, las preocupaciones excesivas, los pensamientos acelerados, la dificultad para toma de decisiones, porque tú no tienes la paz que tú necesitas para tomar decisiones acertadas. Y si tomas decisiones bajo esa presión de estrés, va a tomar decisiones inapropiadas. La irascibilidad, o sea, te enfada con facilidad por cualquier cosa. La despersonalización, que es sentirte como extraño a ti mismo, a tu cuerpo, a tu ambiente, como que tú te sientes como extraño y ya esto aquí se puede ir convirtiendo, puede ir pasando a un trastorno ya psicológico más profundo. Las desrealizaciones, y es que tú percibes que lo que está viviendo no es real. Y hay personas, ¿verdad?, como que se autoengañan y no creen la realidad que están viviendo, que también raya en trastornos más profundos. A nivel conductual, vemos que el estrés nos bloquea, ¿verdad? Empezamos a evitar enfrentar inclusive situaciones. Hay una especie de hipervigilancia en todo, eso es lo que nos ponemos así como medios paranoicos. Cambios en el patrón de sueño, hay personas que no están durmiendo, que han dejado de dormir toda su noche, que han perdido el apetito o que están comiendo de una manera descontrolada, el retraimiento en las relaciones sociales. No, ya a mí no me interesa ir, no me interesa relacionarme con nadie. Ya este aislamiento me ha hecho encerrado, yo ya me he acostumbrado a estar encerrado, peligroso. Con los adolescentes y los niños, nosotros le hemos coartado y le hemos cortado totalmente su sociabilidad. Los niños, ¿verdad?, tienen una edad que socializar es indispensable en los preescolares. Eso para su personalidad es básica. ¿Qué va a pasar con esos niños ahora cuando vayan creciendo con esta sociabilidad tan cortada, tan minimizada? ¿Qué va a pasar con nuestros adolescentes que sí se iban al mall, compartían con sus amigos, tenían fiestecitas, compartían en el colegio? Óyeme, y ahora están encerrados con distanciamiento social y ni siquiera pueden mirar la sonrisa en el rostro del otro. Todo esto lo estamos viendo muy a la ligera, pero los mayores perdedores de lo que está pasando son los niños y adolescentes. Esos son los que están peores y esos son los que van a reportar resultados peores si no tomamos medidas con ellos saludables para ayudarlos a rebasar esta situación. También la falta de control en las reacciones. Las personas cuando están muy estresadas pues no controlan sus reacciones, aunque después se arrepientan, ay, excúsame que yo estoy muy alterado. Y también las adicciones. Estos niveles de estrés llevan a la gente a fumar más de la cuenta. Hay personas que no bebían y están bebiendo todos los días, otros consumen droga, en fin, o sea, las diversas adicciones que hacen los seres humanos cuando están en niveles de estrés muy elevados, de ansiedad, de angustia, son altamente peligrosos. La ansiedad tiene varios tipos. Dentro de los trastornos de ansiedad vamos a encontrar diferentes manifestaciones dependiendo del tipo de amenaza que percibimos. Por ejemplo, el trastorno de pánico es una aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos. Durante los ataques de pánico pueden aparecer palpitaciones, aceleración de la frecuencia cardíaca, la gente suda, sudoración, sacudidas o temblores,
sensación de que se está asfixiando, náusea, malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad o desmayo, sensación de entumecimiento u hormigueo, sensación de irrealidad, miedo a perder el control o a volverse loco y hasta miedo a morirse. Hay gente que con las situaciones de pánico, oye, me tienen un miedo a morirse tremendo. Estas situaciones generan en la persona un temor a padecer nuevamente estos síntomas. Vamos a ver estos tipos de trastornos para al final darles cuáles son las salidas o las soluciones que yo propongo para manejar todas estas variantes. La agorafobia es el miedo o ansiedad intensa ante situaciones en las que la persona teme que es difícil escapar de ellas o no disponer de ayuda si aparecieran síntomas de ataque de pánico. Por esta misma razón, la persona evita activamente estos lugares o necesita la presencia de un acompañante para poder afrontarlo. No quiere ir solo, no quiere estar solo, ¿verdad? Se siente que necesita un acompañante para enfrentar ciertas situaciones o lugares. La fobia social es el miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que la persona está expuesta a los demás. La persona presenta un miedo desproporcionado a actuar de cierta manera o demostrar síntomas de ansiedad que se puedan valorar de forma negativa como por parte de los demás. La reacción a esta situación es la evitación de las mismas por miedo al rechazo. No, yo no quiero ir, pero mi hijo ve, pero no quiero ir, pero es una fobia social, tiene miedo a enfrentarse a los demás porque teme a que va a haber una crítica, un rechazo, un señalamiento. Y si tú le obligas a que esté en el lugar, se siente, empieza a sentir como que lo están mirando o como que lo están señalando, como que están hablando de la persona. Entonces se le va a incrementar esa fobia social y llega un momento que, óyeme, que se pone a sudar frío, se quiere ir de ahí, se paraliza, quiere salir de ahí. La fobia es específica, el miedo a ansiedad intensa, causada por un objeto o situación específica, como por ejemplo volar en un avión, subirse a un ascensor, un determinado animal, miedo a las inyecciones, personas que no pueden ver sangre. El miedo que generan estas situaciones es desproporcionado al peligro real que las situaciones entrañan, lo que lleva a la persona a evitar o resistirse a la situación. Si no se pudieran evitar, la persona vive con un miedo intenso dicha situación. Entonces, óyeme, eso le da un pánico tremendo. También están los trastornos de ansiedad generalizada. Es un patrón de preocupaciones excesivas asociado a diferentes aspectos de la vida. Estoy preocupado por mi productividad, estoy preocupado por mi salud, estoy preocupado por mi relación de pareja, tengo un hijo que me preocupa. Entonces, todo esto provoca estados de inquietud y nerviosismo. Al mismo tiempo se produce fatiga, dificultad para mantener la mente en blanco o concentrarse, tensión muscular, problemas de sueño, irritabilidad, ese tipo de situación. Tenemos los trastornos obsesivo-compulsivos, es una experimentación de pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes que aparecen de forma intrusiva y no deseada, causando una elevada ansiedad. Siempre me viene ese pensamiento y, oye, me siento y me vuelve el pensamiento. La persona intenta suprimir estos pensamientos o neutralizarlo con otro pensamiento u otro acto, ¿verdad? En los que suele invertir un tiempo prolongado y que suele interferir en las actividades cotidianas. Entonces, óyeme, no quiero pensar en eso, entonces trato de pensar en otra cosa, pero se la pasa el día luchando con esos pensamientos, esos trastornos obsesivos compulsivos. Y tenemos el estrés postraumático. Son recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos de sucesos traumáticos acompañados de evitación de estímulos o situaciones que puedan recordar aspectos del suceso traumático. El accidente que tuve aquella vez, el asalto que me hicieron en la calle con una pistola en la mano. Esos son, ¿verdad?, situaciones que te van a causar un estrés postraumático que te sale a flote y que tú lo recuerdas con frecuencia y tienes que estar luchando con esto. Al mismo tiempo, se produce un estado emocional negativo persistente, con miedo. Ya yo no me atrevo a salir a la calle porque me asaltaron, terror, me siento enfadado, siento culpa o vergüenza, que llevan a la persona a una importante disminución del interés o participación
en actividades significativas y a un desapego con los demás. ¿Por qué? Porque no quiere someterse a situaciones que le están recordando eso que le pasó. Está la dismorfobia, que es la preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no son observables o parecen sin importancia para los demás. Tú tienes, por ejemplo, qué sé yo, una mano que no la mueve, eso ni se te nota, ¿verdad? Pero una persona puede entonces tener una preocupación tan marcada, así ese defecto que tiene, que los demás ni se dan cuenta, pero él lo percibe y cree que todo el mundo se está dando cuenta. Como respuesta a esta preocupación, la persona realiza comportamientos o actos mentales repetitivos. Esta preocupación causa un malestar significativo o un deterioro en el ámbito social, laboral u otras áreas. Y los trastornos por separación es el miedo, la ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego. Se me murió una persona muy cercana, hubo un divorcio, unos hijos perdieron a su papá porque se fue de la casa. Se presenta una preocupación excesiva por la posible pérdida de la figura de mayor apego o de que puedan sufrir un posible daño como una enfermedad, calamidades o muerte. En niños, por ejemplo, esta preocupación se manifiesta en miedo a perderse, tener un accidente, enfermar, que va a causar la separación de una de las gran figuras de apego. Por ejemplo, incluso el que, yo tengo miedo de que mi mamá se muera. Y hay niños que sufren por un miedo a que su mamá se muera, ¿verdad? Y entonces, o a que yo me pase algo y yo me le vaya a mi mamá. Ese tipo de situación pasa mucho en niños. El mutismo selectivo es un fracaso constante a la hora de hablar en situaciones específicas en las que existe una expectativa. Por ejemplo, en la escuela, a pesar de que la persona puede hacerlo en otras situaciones. Entonces el muchacho pensar que tiene que exponer, óyeme, eso es terrible, no durmió esa noche, suda frío, le da dolor de estómago, prefiere enfermarse para no ir a la escuela. Esta alteración interfiere en los logros educativos, en los laborales, personas que van a hacer una exposición frente al jefe, a un grupo en el trabajo y hasta en la comunicación social. Las consecuencias de todos estos problemas de ansiedad, dependiendo del grado de ansiedad que la persona experimente, la afectación en la vida diaria será más acusada y la interferencia en su día a día será mayor. Tanto es así que personas con ansiedad evitan o se sienten incapaces de salir a la calle o interactuar con los demás. En definitiva, realizar aquellas actividades necesarias para su desarrollo personal, laboral, social o familiar. Por otro lado, sabemos que la ansiedad suele venir acompañada de trastorno de estado de ánimo, lo que hace que el cuadro de ansiedad se agudice, porque entonces la persona se mete en una depresión, ¿verdad? Y entonces ya ahí se nos complican las cosas. Todo esto conlleva una situación en la que la persona se encuentra al límite de sus fuerzas y energías, haciendo que cualquier situación sea inabarcable y se sienta incapaz de gestionarla. Este desgaste a la larga genera sentimientos de incapacidad y va a deteriorar significativamente la autoestima de la persona. Ya la persona frente a todo este trastorno se va sintiendo menos, se va sintiendo pequeñito, se va sintiendo temeroso, que no puede y la autoestima se le va por el piso. Entonces ya tenemos agregado otro problema, además de una fuerte ansiedad, de una situación de depresión, una autoestima que está por el suelo. ¿Qué hacemos con el tratamiento? El tratamiento de la ansiedad se orienta a reducir la sintomatología física ansiosa que se produce ante la presencia del estímulo ansiógeno, o sea, el estímulo que provoca la ansiedad y la angustia. Para ello contamos con técnicas eficaces como la relajación o el mindfulness, pero no podemos obviar que el tratamiento por excelencia para controlar la ansiedad, la depresión, el no poder dormir, son los tratamientos psiquiátricos. O sea, yo no quiero que me ponga medicina que me diga, sí, pero espérate un momentico.
O sea, como psicólogo en el campo de la psicología podemos hacer mucho para el control de la ansiedad, pero cuando la ansiedad llega a cierto extremo, donde vemos que la persona está gravemente afectada, lo ideal es que se le ponga un tratamiento ligero con sus ansiolíticos, todos sus, ¿verdad?, los medicamentos adecuados que el psiquiatra considere, además de sus terapias en psicología. Luego iremos poco a poco eliminando esos tratamientos farmacológicos para continuar con sus terapias hasta que la persona supere. Porque hay situaciones que definitivamente, si no es así, no se van a controlar. En terapia también tratamos aquellos pensamientos catastróficos que están en la base del trastorno de la ansiedad y que suponen una magnificación de la amenaza y las consecuencias percibidas por la persona que padece la ansiedad. Y estas terapias van a depender del deterioro. Dependiendo del deterioro que ha producido el trastorno, la terapia de ansiedad será apoyada por técnicas para la recuperación de la autoestima. Empecemos por ahí. Hay que trabajar la autoestima de esa persona, ¿verdad?, que está por el suelo. La gestión del estrés o cualquier otra terapia que sea necesaria para conseguir que la persona recupere el control total de aquellas parcelas de su vida que se han visto deterioradas. Solicita al psicólogo una primera sesión de consulta en la que estudiaremos en profundidad la situación que atraviesas y entonces vamos a diseñar la terapia más indicada para ti. ¿Y qué es, cuando yo dije hace un rato, el mindfulness? Es una técnica de relajación que nos enseña a tomar conciencia plena de nuestras emociones con el fin de eliminar la frustración o ansiedad que produce el no poder cambiar ciertas situaciones. Entonces, trabajamos en adquirir conciencia. Si la persona no tiene conciencia de esas emociones, para que podamos eliminar las frustraciones, todo lo que le está causando todo esto, no vamos a tener un resultado. Entonces, este tipo de atención nos permite aprender a relacionarnos de forma directa con aquello que está ocurriendo en nuestra vida aquí y ahora en el momento presente. Vamos a soltar un poquito que lo que pasó, que lo que ya no, espérate. Lo que pasó, pasó, está bien, pero vamos aquí al presente. Vamos a ver en este momento qué te está ocurriendo, por qué te está ocurriendo y qué es lo que sucede ahora, que es el detonante de esta situación de ansiedad que tú tienes, de estrés, de depresión, de lo que sea. Es una forma de tomar conciencia de nuestra realidad, dándonos la oportunidad de trabajar conscientemente con nuestro estrés, con nuestro dolor, con nuestra enfermedad, con nuestra pérdida, con los desafíos que podamos tener ante nuestra vida. En contraposición, una vida en la que no ponemos atención, en la que nos encontramos más preocupados por lo que ocurrió o por lo que aún no ha ocurrido, nos va a conducir al descuido, al olvido, al aislamiento y vamos a reaccionar de manera automática y desadaptativa. Entonces, óyeme, lo que pasó, pasó. ¿Qué va a pasar el año que viene mañana? Olvídate de eso ahora. Vamos a trabajar tu presente. Vamos a vivir este día a día. Vamos a ser feliz hoy con todo lo que Dios te está dando en este momento, con tus seres queridos que tú tienes a tu alrededor, con las oportunidades de crecer que tú tienes. Vamos a vivir el día a día y no estemos pensando que el 21 va a ser peor o estemos pensando en lo que no ha sucedido de marzo para acá. Ya se fue, pasó. Entonces, vivir este día a día es sumamente importante. La atención plena nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio interno, atendiendo de forma integral a los aspectos de la persona, su cuerpo, su mente, su espíritu. Practicando la atención plena, desarrollamos una mayor capacidad de discernimiento y de compasión. La práctica de esta atención abre la puerta hacia nuevas posibilidades, nos trae al aquí y a la hora y nos invita a vivir una vida de manera plena y en el presente, que es lo que tenemos que hacer para no estar cargando con una mochila de ayer para atrás de ese pasado y con una serie de inseguridades por lo que posiblemente va a suceder, que nunca sucede, porque la gran mayoría de las veces nos estamos preocupando por cosas que nunca llegan a suceder. También hay otro método que es mi método preferido y favorito. Se llama método de relajamiento y reprogramación mental.
vamos a estudiar la escala de evolución del cerebro para curar la ansiedad y cualquier otro trastorno psicológico, emocional y hasta enfermedades físicas. Reducir el estrés, regular el sueño, mejorar facultades tales como la memoria, la atención, la concentración, para visualizar de manera optimista y positiva el futuro, cambiando de actitud mental y para alcanzar la felicidad en el presente. Yo sería injusto si no hago este comentario al margen. Este método yo lo conocí en los años 70 y pico, cuando yo apenas era un muchachón, empezaba a tener un colegio. Y este método, para que todos vean que muchas veces no somos psicólogos y dominamos cosas de manera impresionante, que son válidas y que podemos confiar en personas. Este método, me inició en este método y me enseñó este método, ni más ni menos que María Cristina Faría y Aquiles Faría, mi gran mentor. Y recuerdo que cuando esto de control mental, que hasta nuestra iglesia católica en el momento lo ha mencionado como algo satánico y no sé qué, por ignorancia. Entonces, cuando llegaban estas cosas de control mental, me dijeron, ven, queremos que tú hagas unos cursos muy importantes. Y ahí tuvimos la oportunidad de compartir con Silva, que fue su creador, ¿verdad? Y entonces yo me especialicé en todo esto de relajación mental, de relajación física, de reprogramación mental, y empecé a muy temprana edad a utilizar todo esto. Lo utilicé a nivel personal, todos mis éxitos se los debo a toda esta metodología. Y cuando me hice psicólogo, que no se conocía nada de esto y que cuando yo hablaba de esto, decían que yo estaba medio tres, que estaba hablando de estas cosas, ya ahora eso está de moda. Yo empecé toda mi vida a trabajar mi psicología con mis métodos de relajamiento y reprogramación mental. Todo está en la mente, en el subconsciente. Ese estrés que tú tienes, esa ansiedad, esa depresión, esas inseguridades, esa inestabilidad de vida, ese negativismo, todo está aquí. Ese disco duro que tú tienes ahí, ese subconsciente, tenemos que limpiarlo, tenemos que reprogramarlo, tenemos que cambiarte todas esas programaciones negativas que tú tienes y empezar a inyectarte programaciones positivas para que tú tengas un cambio de actitud y logres tener éxito en tu vida, salud plena a nivel mental, físico, emocional y espiritual. Sencillamente, un método extraordinario. Entonces, realmente esto cura, sana la ansiedad. Una gráfica que trae recuerdo a las personas, ¿verdad?, que trabajamos y que nos entrenamos en esto, con las diversas frecuencias cerebrales. Un electroencefalograma te va a marcar cómo andan tus frecuencias cerebrales. Si están en beta, porque tú estás despierto hablando. Si el electro te lo hacen y tú estás en alfa, relajado, las frecuencias van a estar en alfa. Si está durmiendo, las frecuencias están en zeta. Y si una persona está anestesiada, inconsciente, o se está muriendo, las frecuencias van a estar en delta, con una agujita que va a marcar, tic, 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 va a marcar, tic, 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 ¿verdad? Según. Entonces, sencillamente, cuando nosotros estamos en alfa, tenemos una extraordinaria capacidad de potenciar nuestra mente, de incursionar, escudriñar, interiorizar en nuestro subconsciente y programar todo lo bueno, lo bonito, lo hermoso, lo maravilloso, lo positivo que tenemos que programar. Dentro de eso, la presencia de Dios. Ahí es donde yo conecto con el Espíritu Santo. Me voy a alfa, respiraciones profundas, me relajo física, mentalmente, hago mis meditaciones profundas. Ven Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo a mí y ahí conecto y Dios está conmigo y estoy con Dios. A pesar de ser un hombre pecador, ¿verdad? Pero que lucho, me levanto, sigo adelante y me pongo en manos de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer para tener una vida plena, sana en mente, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Sencillamente, esto no es de que disparate, esto no está contra nuestras religiones, esto es sencillamente una metodología adecuada. De manera, queridos oyentes, amigos, si tú estás estresado, estás nervioso, estás ansioso, estás deprimido, tienes inseguridad de vida, esta pandemia te ha dado duro, estás vuelto una porquería. Es muy sencillo. Vamos a tratar toda esa sintomatología para que a la mayor brevedad te saquemos de ese estado y tú logres estar en paz
en armonía, tranquilo. Y que todas esas energías que tiene en tu cuerpo fluyan adecuadamente y en conexión con el universo. ¿Tú sabes quién está en el universo? El rey del universo. Entonces, vamos a hacer esto y todos vamos a estar en paz y felices. Que Dios los bendiga y cualquier pregunta, con mucho cariño. Excelente exposición, distinguido licenciado Martínez, muy completa, y ya sabemos que tenemos que reprogramar nuestro chip para pensar en positivo. Vamos a ver cualquier pregunta que tengan nuestros participantes. Este es el momento de hacerla. Bueno, Víctor, esa conferencia ha sido súper didáctica, brillante, explícita, maravillosa. Y ojalá que todos y cada uno, ustedes siempre me viven preguntando cómo yo hago para mantenerme tan joven. Ya descubrieron la pólvora en botica, haciendo ejercicios de relajación mental, no dándole cabida a las preocupaciones. Ustedes saben que yo he tenido muchos retos en la vida. De los más fuertes, el último fue la partida de mi marido, de 60 años de casado, unidos en una, bueno, Víctor es como un hijo de nosotros, pero uno tiene que salir de todo y uno tiene que darle truega para uno aprender a vivir. Y cuando uno se seca, automáticamente te relaja y todo lo demás desaparece y te llegan nuevas ideas maravillosas para tú rehacer tu vida. Hijo querido, un beso grande, brillante como siempre. Ketty, levanta la mano, Ketty Guzmán. Ketty. Sí, hola, buenas noches, Hola, doctor, Ketty. buenas noches. Gracias por la invitación a la fundación. Yo tengo una persona que le comencé a dar seguimiento precisamente por ansiedad. Yo soy psicóloga, orientadora de un politécnico y me llegó una madre. Entonces, yo quisiera referirla porque ya ella está en un nivel que hay que referirla para terapia. De hecho, ya yo se lo comenté para que le den una terapia más acorde a lo que ella necesita, porque de verdad ella necesita todo eso que usted mencionó. Ella tiene muchos síntomas de todo lo que usted mencionó en realidad. Okay. Sí, con mucho cariño, con mucho cariño. Todo lo que podamos hacer por los demás, siempre estamos dispuestos a hacerlo. Así que no sé si en el anuncio que más o menos que se envió, la promo, creo que no sé si está mi teléfono ahí. Y si no, pues anótelo ahí, 849-352-8070. Mándemela que con mucho amor la ayudamos. Sí, yo sé, le voy a pedir a favor. la directora de la fundación que me lo facilite, por favor. Gracias, muy amable. Bien, puede también escribirnos al correo de nuestra fundación y ahí se lo daremos. funvidasinviolencia@gmail.com. Bien, gracias, lo haré. Quiero felicitar. Juana, no te oímos. Desactiva el micrófono, por favor. Ok. Sí, buenas noches. Quiero felicitarle, ya que ha sido excelente su intervención. Yo he estado aquí escuchándola junto a mis hijos y de verdad que me ha gustado y creo que es bastante pertinente para estos tiempos. Gracias. Muchas felicidades y hacia mí. ¿Alguna inquietud de otra persona? Doctor, otra pregunta, por favor. Sí, claro. Con relación a la sintomatología que se generan en la ansiedad, que la gente hace real cuando ellos tienen que, por ejemplo, lo más usual que yo he escuchado es que le afecte el estómago. Sí. O sea, ¿qué uno puede, aparte, a los médicos les recomiendan, le dicen que tiene que tranquilizarse y soltar? A veces los mismos médicos mandan a soltar a los pacientes. ¿Cómo uno puede tratar a esta persona cuando ya los médicos la han tratado y parece que han visto que en realidad no tiene nada, que es algo de ansiedad? Mira, yo insisto en que si la persona no maneja ningún método de relajamiento, no lo quiere manejar, porque hay personas que los relajamientos pues no les gustan, no lo hacen, tiene que medicarse,
porque solamente, ¿verdad? Un tranquilizante a determinadas horas antes de acostarse, que duerma toda su noche, que se tranquilice para que tenga un efecto positivo y realmente no le siga afectando el estómago. Pero la persona tiene que poner de su parte ante todo. Tiene que ponerle su parte, porque yo le puedo empezar a decir cantidad de cosas que ustedes pueden hacer para reducir la ansiedad y el estrés. Váyanse a caminar para el mirador, siéntense a la orilla del mar a contemplar el mar, pónganse a ver una película interesante y bonita en Netflix, jueguen un juego de mesa en la casa con sus hijos, compartan con sus hijos, traten de reactivar sus relaciones sexuales con su pareja, si la tienen. Yo le puedo decir cantidad de cosas que usted puede hacer como un ser humano, ¿verdad? Que lo va a ayudar. Tómese un vino con su pareja y hagan una noche romántica, que todo eso va a ayudar a reducir el estrés, la ansiedad, a tranquilizarte. Pero cuando estas cosas no existen por H o por R y la persona tampoco maneja método de relajamiento ni nada, va al médico, el médico va a tener que indicarle algo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que evitar, por eso que podemos tomar todas las medidas del lugar. Ok, gracias, doctor. Alba Ayala. Alba Ayala, sí. Sí, buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien, excelente, me encanta. Yanira, gracias por esa invitación. Yo quiero hacer una pregunta, doctor. ¿Cómo uno puede lidiar con una persona que es tu jefe y se pasa la vida, tiene 3 años en un trabajo, y se pasa la vida entera de que llega, que te quiere sacar de tu puesto y hace todo lo posible por hacerte la vida imposible? A ver qué se puede hacer con respecto a eso. ¿Usted sabe lo que sucede con eso? Que esa persona le genera lo que llamamos un estrés laboral. Entonces, lo primero, yo no sé si usted es creyente, pero lo primero que yo le voy a decir, lo ponga en oración. Ore, envuélvalo en un rayo así de luz blanca. Ore todos los días. Dedíquese a orar por esa persona. Y vaya a su trabajo con un rostro flácido, alegre. No le muestre que usted está contrariada, ni que lo que él le hace o todo a usted la contraría. Manténgase optimista. Dómelo, porque usted no puede dejar su trabajo, ¿verdad? Ok. No. Porque yo le puedo decir, deje eso, pero no va a dejar su trabajo. Entonces usted coge como hacen los toreros, ¿verdad? Usted lo va domando. Dómelo. Poco a poco. Él le da con la punta del pie. Entonces, usted, amor, usted sea amorosa, en fin, o sea, actúe con naturalidad, con normalidad y hágase que usted no se da cuenta. Es lo mejor. No es que le limpie saco, ¿ok? Yo no estoy diciendo eso, ni que tampoco se ponga en una actitud en que usted se humille. No, sino que trate usted de comportarse con altura. Él habla alto, usted le habla con amor, con delicadeza, bajito, para que él se dé cuenta que es un patán que está hablando alto. Entonces, manéjese, que usted es una mujer inteligente. Las mujeres son inteligentes de naturaleza. ¿Usted no sabía eso? Entonces, inteligencia natural que Dios le ha dado, sáquela y aplíquesela al jefe. Y trate de coger mi teléfono para que me cuente cómo le va yendo, para yo seguirle dando pautas. Sí, Yanira, que me lo mande, por favor, que también voy a llevar a otra persona para que le visitemos. Ok. Gracias. Siempre. Gracias, Alba. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Si puede repetir el teléfono, profesor, para ponerlo al grupo, al chat. 849-352-8070. Perfecto, gracias. Tengo una pregunta. Ajá. Pero es como más un atrevimiento para el doctor, que si él puede facilitarme el material, si le envío mi correo, si después lo llamo, nos ponemos de acuerdo. Escríbame por WhatsApp que yo le facilito el material. Está muy interesante. Con mucho cariño. Está bien, gracias, doctor. Okay. También nuestra Fundación Vida Sin Violencia en las redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook, va a publicar algunas de las diapositivas del licenciado Martínez. ¿Alguien más?
Bueno, doctor, pues, licenciado Martínez, díganos un mensajito breve, positivo, que nos quede como reflexión final para este ya año que casi finaliza. Para esta temporada, Ujú. hay muchas personas que quieren tomar decisiones en su vida porque la pandemia pues les ha cambiado su estilo de vida, querramos o no, nuestro estilo de vida ha cambiado. Y muchas personas sienten una especie de conflicto interno que no saben qué hacer y llaman mucho preguntando, pero yo no sé qué hacer, hago esto, hago aquello, dejo esto, dejo aquello, voto al hombre o no lo voto, cosas así. Pues yo le voy a dar esta pauta para que ustedes aprendan a tomar decisiones según los designios de Dios. Cuando usted quiera tomar una decisión en su vida y usted quiera saber por dónde Dios le está indicando, elija aquella que reúna 3 condiciones. Primero, la que le dé más paz. La que más beneficie a quienes le rodean y la más difícil. Y por ahí es por donde Dios le está señalando. Le voy a dejar esa tareita. Aplíquenle eso en su vida cuando tengan que tomar decisiones. ¿Qué me va a dar más paz? ¿Qué va a beneficiar más a quienes me rodean? ¿Y qué es más difícil? Y lánzate por ahí. Gracias por haber compartido conmigo. Le deseo muchas bendiciones para sus hogares. Que el Señor Todopoderoso, a través de la acción del Espíritu Santo, derrame esta noche en cada rinconcito de sus casas paz, amor, mucha protección y salud. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, licenciado, y que lo bendiga a usted, que es un ser de luz, un ser de amor, pues con ese mensaje de amor que usted envía cada día, está haciendo una obra a la humanidad. Gracias. Agradecemos mucho la participación de cada una, de todos las personas que se han conectado. Recuerden que este espacio quedó grabado y lo vamos a poner en el YouTube de la Fundación Vida Sin Violencia RD para que puedan volverlo a escuchar y a ver todas esas orientaciones tan oportunas que el licenciado Víctor Martínez Escoto nos ha brindado en la noche de hoy. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y que la paz reine, como dijo el licenciado, en cada hogar de ustedes. Muchas gracias.